yo ni tengo una dije, no voy a ver todo. Muy chastado. Bueno, eso fue la caracterización, digamos, para obtener las imágenes, ver que existen sus estructuras y determinadas, ¿no? La comprobación, como bien lo mencionaste, existe comparativamente con la técnica de esta espectroscopía Raman. Y bueno, lo que comparas, tienes un espectro digamos, de referencia, que por ahí lo mostraste, y entonces comparas y vas determinando tú si tienes tal o cual estructura. ¿Tienes idea de cómo se generan estas bandas? Pues en la espectroscopía Raman, bueno, la muestra, la excitas con un láser de cierta longitud, por ejemplo, en nuestro caso es de 65 gramos. Entonces las bandas se generan cuando existe el efecto de resonancia. O sea que la energía del láser corresponde con la energía vibracional de los tubos de carbono. Solamente así se genera. Bueno, porque eso es complicado porque, por ejemplo, hay muchos modos de resonancia. Por ejemplo, estaba leyendo en la literatura, por ejemplo, para un tubo 10,3 hay 66 modos ramos de resonancia. Pero en Raman a veces dicen que debido a que es muy pequeña la sección eficaz Raman, solamente van descartando y solamente se quedan con dos modos, que son los más intensos. Pero ese es un efecto de resonancia entre... A ver, dicho de otra manera, o sea, la explicación de cómo se surgen estas bandas a lo mejor no queda claro. ¿Cuál sería el principio físico elemental? ¿Sí? Para que se generen estas bandas. O sea, podemos irnos hasta física 1. Pues que ocurre, por ejemplo, en Raman, ocurre un efecto que se llama Stokes, el anti-Stokes. El efecto Stokes es cuando tú necesitas el nanotubo de... A ver, puede ser más simple, ¿no? O sea, por eso te digo, física 1. Sí, o sea, cuando hay cambio de energía. Por ejemplo, cuando el láser tiene una cierta energía y existe el nanotubo, y el efecto esto es cuando cambia la energía, no es el efecto de la ley. O sea, hay un cambio de energía. Bueno, por ahí va, pero tú aún, imagínate que a ti un estudiante de, no sé, prepas en ingeniería, ¿cómo se lo explicarías tú así, de forma sencilla, elemental, de tal suerte que lo pueda entender? La absorción de energía, la emisión de energía. Pues imagínate cómo se lo podrías explicar, digamos, no ya nosotros, que quizá tenemos alguna idea. Por ejemplo, tenemos la radiación. Aquí está tirando energía de 1.78 electronvolts. Llega al tubo y entonces va a estar interactuando con los átomos del tubo de Bremont. Entonces, aquí hay de tres casos. Uno, que la energía dispersada cuando hace interacción de la radiación con el tubo sea igual, o sea, digamos una E2, o sea, y esta llamándole a una E1. Puede ocurrir tres casos: que E1 sea igual a E2, así no hay cambio de la energía. Otro, que E2 sea mayor que E1. Otro, que E1 sea mayor que E2. Por lo regular siempre se cumple esto, porque los Raman fueron hechos a temperatura ambiente, entonces las moléculas de los nanotubos de carbono están estables, digamos. Entonces tiene que ocurrir esto, y ese se llama el efecto Stokes. No es el efecto Stokes, es la parte Stokes del espectrograma. Pero bueno, ahí todavía no has dicho nada de física. Ahí hay varias reglas de la física que se aplican, ¿no? La fórmula de óptica. Hay reflexión. Bueno, sí, aquí se transmite. Se puede transmitirse energía aquí. Y aquí la energía reflejada. Ahí esa radiación que tú estás llamando E1 igual a H nu que pusiste en un zigzag, supongo que es un fotón.
¿cómo consideras ese fotón para que esa radiación está interactuando con tu sistema, ¿no? Tiene que ser monocromático. Sí, tiene una longitud de onda, una frecuencia, ¿no? Pero ¿cómo lo consideras? ¿Es una partícula o es una onda? Es una partícula, porque es tipo choque inelástico. Choque No inelástico. te decía física, las bolas de billar. Sí, como bolas de billar. Entonces, a ver, tú dijiste que era un efecto resonante. Si es resonante, entonces, ¿qué pasa? ¿O qué debe suceder? Hay cambio de energía. Hay cambio. ¿Qué significa la resonancia? Digamos, en términos generales, cuando tú consideras un sistema ondulatorio. Pues que el tubo está vibrando. No, en general, digo, cuando consideras un sistema ondulatorio. Resonancia. Cambio de frecuencia. Cambio. Es que está interactuando la radiación con tu sistema, ¿no? Entonces dijiste, es un efecto resonante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dejemos Bueno, como... recuerdo alguna vez estaba leyendo Brahma y llamaron algo de sección eficaz. Pero había un factor en donde tenían una energía intermedia y una energía inicial, y esa es la energía del fotón inicial. Entonces decían que había resonancia cuando la energía esta parte de aquí se igualaba a esta parte de aquí. Entonces solamente ahí me va a dar efecto de resonancia cuando la energía sean iguales. Sí, cuando empatas la frecuencia del sistema, ¿no? Sí. Y solamente en ese caso va a ser absorbida, ¿no? Claro, eso no lo conozco mucho de los nanotubos, pero digamos, si tú tienes una molécula, ¿no? Como la del agua que tienes, la del agua que trataste de ejemplificar tú con lo del cómo funcionaba el microondas, ¿no? Es una molécula bipolar, ¿sí? Esa tiene una frecuencia de vibración natural, ¿no? Es un modo de vibración, ¿sí? Y va a absorber la radiación electromagnética siempre y cuando, ¿sí?, la radiación que esté actuando sobre el sistema empate esa frecuencia, es decir, entran en resonancia, ¿no? De hecho, ese es un principio básico en el que se basan otras técnicas como la del infrarrojo, ¿no? Las bandas que tú ves en un espectro de infrarrojo corresponde precisamente a que estás empatando la frecuencia de vibración del sistema o de las moléculas que forman el sistema. Si no empatan esas frecuencias, no hay absorción de esa radiación. ¿No? Pero aquí también tienes otra cuestión, ¿no? El efecto, ¿por qué usas un láser en otro tipo de radiación? ¿Por qué usas un láser? O sea, el láser de 785. No, en general puede cambiar la longitud de onda. Es 785 porque el equipo lo trae. No trae otra línea. Puedo usar otro. Pero ¿por qué necesariamente usar un láser? ¿Otro láser? No, un láser, que sea. ¿Por qué no una lámpara? Porque está monocromático. Necesito un láser que sea monocromático. Tú puedes monocromatizar la radiación electromagnética a una longitud de onda con una red de difracción, ¿no? Con un prisma. Sí puedes usar también lámpara. Pero yo creo que el láser es más energético, entonces no se daría las transiciones ópticas. Esos procesos son muy débiles, ¿no? Para que tú tengas una señal